Hola, hola, crocheteros y crocheteras, sean todos bienvenidos a este su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí un placer compartir con ustedes un nuevo tutorial. Para la clase de hoy y a petición de muchos de ustedes, vamos a estar trabajando el paso a paso detallado de este modelo tipo bolsa en tamaño mediano. Miren aquí todos los detalles. Miren qué bonita. Es una bolsa elaborada con punto canasto que combina punto bajo y punto bajo largo. Es una bolsa en tendencia, muy bonita, fácil de realizar y con un acabado profesional. Realizaremos la base bien estructurada con punto bajo. También trabajaremos la manigueta con este hermoso detalle en el centro dorado. Miren qué bonita. Hace que la bolsa luzca de forma diferente. Les voy a mostrar lo espaciosa que queda la bolsa por dentro. Miren todo ese espacio y miren la forma como realizamos el cierre de la bolsa. Es una bolsa con cierre en mandarina. Miren qué bonita. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso tanto como yo y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Eso nos ayuda al crecimiento del canal y también me motiva a seguir compartiendo con ustedes cada semana un nuevo tutorial. Y si son nuevos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. No olviden también compartir este contenido en todas sus redes sociales para que nuestra comunidad continúe creciendo y podamos llegar a personas que estén interesadas en aprender este hermoso arte. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Trabajaremos con los siguientes materiales: los herrajes y accesorios. Los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace a su página de compras. Tengo tijeras, dos argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, cinta métrica, 4 marcadores de punto, 45 centímetros de cadena. Esta es de 20 por 12 milímetros y la usaremos para la manigueta corta. 4 cuentas o bolitas doradas, una placa personalizada con el nombre del canal. Esta es opcional y tiene centímetro y medio de alto por 4 centímetros de largo. 80 centímetros de cadena. Esta es de 9 milímetros por 12 milímetros. Aguja de tejer de 6 milímetros. Esta será nuestra aguja principal. Aguja de tejer de 3.5 milímetros, la usaremos para esconder hebras. Voy a estar trabajando con trapillo pluma extra licrado. Este es de Polus Insumo y viene en una tonalidad de uva oscuro. Miren qué tono tan bonito. Tiene una hebra de 3 centímetros de ancho y al momento de recoger, miren que recoge hasta 5 milímetros. El ovillo viene en presentación de 1 kilogramo. No lo vamos a estar usando todo. En la descripción del video les dejo la cantidad exacta de material que nos estaremos gastando en este proyecto. Y si estás interesada en adquirir este hermoso material, en la descripción del video te dejo el enlace a su página de compras. Antes de comenzar, aprovecho y les muestro el material. Miren que estira bastante. Tiene la hebra de 3 centímetros de ancho. Y al momento de recoger, esta queda de 5 milímetros. Miren cómo recoge de bonito. Lo voy a estar trabajando con la aguja de 6 milímetros. Y al momento de realizar la prueba de la aguja, colocamos sobre la aguja y debemos notar que la puntica o que el trapillo no sobresalga de la puntica. Miren cómo queda. Aquí voy a estar trabajando unos puntos que no me van a quedar ni muy ajustados ni muy sueltos. En caso de que el trapillo, al momento de realizar esta prueba, el trapillo sobresalga de la punta de la aguja, quiere decir que me van a quedar unos puntos ajustados. Y si el trapillo queda así, quiere decir que los puntos me van a quedar sueltos. Entonces es importante al momento de iniciar el trabajo realizar esta prueba para saber si el trapillo se puede trabajar con la aguja que tengamos a la mano. Ustedes escogen qué técnicas van a aplicar dependiendo de la pieza que vayan a trabajar. Iniciamos trabajando en la base. Esta la vamos a realizar con puntos bajos. Comenzamos con un punto deslizado
Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, giramos sobre el trapillo y nos debe quedar de esta forma, orejita en el ganchillo, y aquí ajustamos la base de la orejita, tomamos hebra y pasamos dentro de esta. Aquí miren que jalamos la hebra corta y se nos ajusta ya aquí nuestro primer punto. Entonces vamos a trabajar ahora cadenetas. Realizaremos un total de 28 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. De esta forma trabajaremos las cadenetas hasta llegar a la número 28. Completé las 28 cadenetas. Verifiquen por favor. Estas tienen una medida de 23 centímetros de largo. Vamos a trabajar ahora la primera vuelta. Esta la vamos a realizar con punto bajo y pasaremos la aguja en el centro de la segunda cadeneta porque la primera será nuestro punto de altura. Quiere decir que estaremos trabajando en la cadeneta número 27. Pasamos la aguja en el centro tomando la hebra de arriba y aquí realizaremos punto bajo en el centro de la siguiente cadeneta. Aquí pasamos la aguja en el centro de la segunda, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Aquí realizamos nuestro primer punto bajo, estamos en el centro de la siguiente, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Pasamos en el centro de la siguiente, así nos van quedando los puntos. Vamos a trabajar de esta forma, punto bajo, en el centro de cada cadeneta hasta llegar acá a la penúltima. Llegamos a la penúltima cadeneta. Acá en la última vamos a trabajar aumentos ya para darle la forma ovalada a la base. Pero antes de continuar, si quieres realizar la base más grande, vas a trabajar más cadenetas al inicio. Nosotros realizamos 28. Tú puedes realizar 30, 32, 34, ya dependiendo del largo que le quieras dar a la base. Los aumentos los vas a trabajar igual como te los voy a explicar. Ahí no vas a realizar ninguna modificación. Simplemente realizas la base más larga trabajando más cadenetas al inicio. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y realizamos aquí punto bajo. Y acá en la última vamos a realizar un aumento de 3 puntos. Pasamos la aguja 3 veces acá en el centro de la cadeneta. Pasamos la aguja y realizamos aquí el primer punto del aumento. En este punto vamos a colocar un marcador para saber que ahí inicia. Pasamos la aguja nuevamente, damos altura y realizamos aquí el segundo punto. Nuevamente y completamos aquí el tercer punto. Entonces miren que aquí tenemos el aumento de 3 puntos, 1, 2 y 3, y ya la esquina, miren que va tomando la forma ovalada. En este último punto vamos a colocar un marcador para saber que ahí finaliza el aumento. De este lado vamos a trabajar punto bajo y aquí podemos notar que nos quedan dos hebras. Aquí vemos la primera y acá en la parte de abajo está la segunda. Si giramos la pieza podemos apreciarlas mejor. Aquí está la segunda hebra y acá la primera. Vamos a pasar la aguja debajo de las dos. Y acá de este lado nos va a quedar un puntico justo frente al otro. Miren acá. Aquí. Pasamos la aguja debajo de las dos primeras hebras. Damos altura y realizamos punto bajo.
debajo de las dos siguientes. Y miren aquí cómo se ve el punto que está debajo y miren que el de arriba queda justo enfrente. Miren aquí. Pasamos debajo de las dos siguientes y realizamos punto bajo. ¿Ah? Entonces de esta forma vamos a continuar trabajando los puntos, uno debajo de las dos hebras hasta llegar acá a este último punto. Llegamos a los dos últimos puntos. Aquí en el penúltimo pasamos la aguja debajo de las dos hebras y realizamos punto bajo. Aquí en la última trabajaremos aumentos como lo hicimos de este lado. Vamos a completar aquí los tres puntos. Entonces pasamos acá debajo de las dos hebras. Miren que aquí está la primera y acá la segunda. Aquí realizaremos un punto. Colocamos aquí un marcador. Y para completar los tres puntos, este los vamos a hacer acá. Miren que acá tenemos la primera cadeneta de este lado. Aquí pasamos la aguja debajo de esa cadeneta. Y aquí realizaremos el segundo punto del aumento. Pasamos nuevamente y realizamos aquí el tercer punto del aumento. Ahora, ¿y por qué lo estamos trabajando aquí? Porque vamos a continuar trabajando la base y toda la pieza de forma continua. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a realizar ningún cierre de vuelta. Entonces acá, miren que tenemos 1, 2 y 3. En este último colocamos el marcador. Con este último punto finalizamos la primera vuelta de la base y miren cómo se ve. Aquí trabajamos un total de 56 puntos, realizamos un aumento de 3 puntos en cada esquina y en el centro, después de los marcadores o antes de los marcadores, acá en la parte de arriba y de este lado, trabajamos 25 puntos. Verifiquen por favor. Cuando finalicen una vuelta, vayan organizando los puntos ya para ir dándole forma a la base. Aquí es normal que tienda a enroscarse un poco. María, es que la base me queda enroscadita, se me ve torcida. Este proceso siempre va a pasar y esto es normal que suceda. Si ustedes no quieren que la base les quede así, deben realizar los puntos flojos, o sea, los puntos más sueltos. Y eso les restaría estructura a la bolsa. Entonces, para que la bolsa me quede estructurada, debo realizar una base con los puntos así de ajustaditos. Y de esta forma la base siempre se me va a enroscar al inicio. Entonces lo que hay que hacer es siempre al finalizar ir organizando, acomodando y a medida que vayamos subiendo la pieza, ya la base se va a ir acomodando. Trabajamos ahora la segunda vuelta y como lo vamos a hacer de forma continua, pasaremos la aguja debajo de la siguiente cadeneta. Aquí realizaremos el primer punto de la segunda vuelta. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa y aquí realizamos punto bajo. Colocamos aquí un marcador para saber que aquí inicia la segunda vuelta. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y realizamos punto bajo. Completé los puntos de este lado, trabajé aquí un total de 25 puntos. Llegamos acá al punto donde está el marcador. Aquí vamos a trabajar aumentos y vamos a realizar un aumento de 2 puntos en cada punto. Quiere decir que aquí realizaremos 2, 2 y 2 para un total de 6 puntos. Retiramos el marcador, pasamos la aguja y realizamos aquí 2 puntos. 1, pasamos nuevamente y 2. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y realizamos aquí 2 puntos.
Acá en el siguiente marcador retiramos y realizamos aquí 2 puntos. Uno, pasamos nuevamente y realizamos aquí el segundo. Completamos acá los aumentos de este lado. Trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Vamos a realizar ahora punto bajo debajo de cada cadeneta hasta llegar acá al punto donde está el marcador. Aquí deben completar un total de 25 puntos. Llegué al punto donde está el marcador y completé de este lado los 25 puntos bajos. Vamos a trabajar acá el aumento. Retiramos el marcador. Realizamos aquí 2 puntos. 1 y 2. Aumento en el siguiente punto. 1 y 2. Y aquí en el último retiramos el marcador. Realizamos aquí 2 puntos. 1 y 2. Completamos el aumento de este lado con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con este finalizamos ya la última vuelta de aumento de la base. Quiere decir que completamos ya la vuelta número 2 con un total de 62 puntos. Verifiquen por favor en el centro, en cada lado, antes de los aumentos, continuamos trabajando 25 puntos y en cada esquina trabajamos 6 y 6 puntos. Acomodan aquí muy bien los puntos. Así nos quedó la base. Les voy a dar las medidas. La base de largo quedó con 32 centímetros y de ancho 5 centímetros. Con la ayuda de la aguja más pequeña vamos a esconder la hebra sobrante debajo de los puntos. Al finalizar a la puntica, aquí debajo le van a colocar un punto de silicona o pueden realizar una costura sencilla con aguja hilo para evitar que la hebra se salga más adelante. Cortamos el excedente y escondemos la puntica. Ya tenemos nuestra base lista. Vamos a empezar a subir el cuerpo del bolso y esta primera vuelta la vamos a realizar con puntos bajos sin aumento. Comenzamos la primera vuelta de subida, retiramos aquí el marcador, pasamos debajo de la cadeneta y realizamos punto bajo. Colocamos en ese punto nuevamente el marcador para saber que ahí inicia la vuelta. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y realizamos punto bajo. Punto bajo en la siguiente. Llegamos a los puntos de aumento. Aquí vamos a trabajar un punto debajo de cada cadeneta. Cuando finalicen estos puntos van a notar que la pieza ya va tomando su forma hacia arriba. Miren cómo se fue enfocando de este lado. Ahora vamos a continuar trabajando un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar acá a las últimas dos. Completé los puntos. Vamos a trabajar acá los últimos dos y quiero que presten mucha atención porque después de esta vuelta vamos a comenzar con el patrón de puntos y este es conocido como punto canasto. Entonces, ¿qué les quiero explicar? Para trabajar el punto canasto debemos realizarlo con un número de punto impar. Y aquí en la base tenemos un total de 62 puntos. ¿Qué quiere decir? Que este número de puntos es par. Entonces vamos a convertir el número par en un número impar. Y esto lo vamos a hacer solamente aquí al finalizar la primera vuelta de subida. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, tomamos hebra
No vamos a hacer el cierre, pasamos la aguja nuevamente debajo de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y vamos a pasar por todas, realizando aquí una disminución. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera vuelta de subida no la finalizamos con 62 puntos, sino con 61 puntos. Verifiquen por favor. Finalizamos la primera vuelta de subida y aquí podemos ver en las esquinas que ya la pieza se nos va encocando. Aquí trabajamos un total de 61 puntos, realizando una disminución en los últimos 2 puntos. No se les olvide acomodar la vuelta antes de iniciar la siguiente. Vamos a trabajar ahora la segunda vuelta y aquí vamos a iniciar con el patrón de puntos, conocido como punto canasta. Este punto consiste en combinar 2 puntos, punto bajo y punto bajo largo. Retiramos aquí el marcador y pasamos la aguja. Miren que aquí tenemos cadeneta completa en el centro, tomando la hebra de arriba. Ahí realizaremos punto bajo y el siguiente punto lo vamos a hacer en la base del punto acá. Entonces combinaremos punto bajo, le podemos decir corto, aquí en el centro de la cadeneta, y punto bajo largo en la base del punto. Punto bajo corto en el centro de la cadeneta y punto bajo largo en la base del punto. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba, tomamos hebra y realizamos aquí punto bajo. Colocamos en ese punto nuevamente el marcador. Realizamos el siguiente punto en la base. El siguiente pasamos en el centro de la cadeneta. El siguiente vamos a la base del punto. Acomodamos el punto en el centro de la cadeneta y el siguiente en la base del punto. A este le damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y aquí cerramos. Miren cómo se ve este punto de hermoso. Vamos a continuar acá combinando los 2 puntos por toda la orilla de la base hasta llegar acá a los últimos 2 puntos. Vamos a realizar aquí los últimos 2 puntos. Miren que aquí finalizamos acá con punto corto en el siguiente punto largo. Acá en el siguiente punto en el centro, un punto corto. Y con este finalizamos esta vuelta. Y acá les muestro cómo queda el patrón de puntos. Miren qué bonito. Para que el punto les quede así de organizado, traten de que la hebra no esté enredada y denle la altura siempre a nivel de la orejita que esté en el ganchillo. Aquí finalizamos la segunda vuelta con 61 puntos. Acá vamos a abrir ahora la tercera vuelta y les muestro cómo encaja perfectamente la secuencia de puntos. Miren que aquí el último punto realizamos punto corto y acá donde está el marcador debemos iniciar con un punto largo. Ahí vamos intercalando los puntos, quiere decir que donde realizamos un punto corto, encima debemos realizar un punto largo y donde realizamos un punto largo, encima debemos realizar un punto corto. Aquí donde está el marcador, iniciamos la vuelta con un punto corto, entonces esta siguiente vuelta la debemos iniciar con un punto largo
pasando la aguja acá en la base del punto. Y donde está el punto largo, vamos a realizar encima, en el centro de la cadeneta, un punto corto. Donde hay punto corto, nos vamos a la base y realizamos aquí punto largo. En el siguiente, donde hay punto largo, encima realizamos punto corto. Retiramos el marcador, iniciamos la secuencia acá, miren que tenemos punto corto, pasamos en la base de ese punto, aquí abajito, ajustamos acá muy bien de este lado, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Punto largo, colocamos aquí nuevamente el marcador. En el punto siguiente, miren que es punto largo, pasamos en el centro de la cadeneta y realizamos punto corto. En el siguiente, punto corto, ahí realizamos un punto largo. Aquí pasamos en la base y damos altura. Miren que ahí vamos combinando la secuencia de puntos. Acá, punto corto. En la siguiente, punto largo. Punto corto, punto largo, donde realizamos punto corto en la vuelta anterior acá. Vamos a la base, tomamos hebra, tratemos de que la hebra esté siempre bien organizada. Donde realizamos punto largo, pasamos en el centro de la cadeneta y realizamos un punto corto. Entonces miren, así va quedando la secuencia. Vamos a continuar trabajando punto largo, punto corto, punto largo, punto corto. Nos vamos a ir guiando de la vuelta anterior, punto largo, punto corto, punto largo, punto corto, por toda la orilla de la pieza hasta llegar acá a los últimos dos puntos antes del marcador. Llegar a los dos últimos puntos antes del marcador y mira que acá realicé un punto largo y acá en el siguiente tenemos punto largo. Quiere decir que encima de este punto voy a realizar un punto corto. Paso la aguja en el centro de la cadeneta, tomo hebra y realizo punto bajo. En el siguiente, que viene siendo el último, vamos a realizar punto largo. Mira que finalizamos esta vuelta con punto largo y para iniciar la siguiente, siguiendo la secuencia, ya lo vendríamos haciendo con punto corto. Mira que cierra muy bien la secuencia. Siempre que finalices una vuelta, verifica que hayas trabajado bien la secuencia y que no tengas dos punticos juntos iguales. Mira que acá están perfectas. Mira cómo se ven los puntos. Vamos a abrir la siguiente vuelta. Retiramos el marcador. Tenemos punto largo. Realizamos aquí el primero con punto corto. Pasamos en el centro de la cadeneta. Realizamos punto bajo. Colocamos aquí nuevamente el marcador. Seguimos la secuencia. Punto corto. Encima realizamos punto largo. Pasamos en la base del punto. Tomamos hebra, damos altura y aquí cerramos. En el siguiente, que es punto largo, realizamos punto corto. En el siguiente, punto largo. En el siguiente, punto corto. Esta es la secuencia que vamos a seguir. Trabajamos punto corto, punto largo, punto corto, punto largo por toda la orilla hasta llegar acá al punto donde está el marcador. Siempre que finalices una vuelta, verifica que tengas la secuencia correcta antes de iniciar la siguiente. Y este sería todo el proceso que vamos a realizar
Vamos a trabajar de forma continua, quiere decir de forma espiral, hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a continuar trabajando y ya te muestro cuántas vueltas y hasta qué altura voy a finalizar la pieza. Terminé la altura de la bolsa. Miren cómo se aprecian los puntos. Aquí podemos notar que todos están del mismo tamaño y la hebra bien organizada. Acá en la parte de atrás, miren cómo se ven. Y la base, miren que inició toda torcida. A medida que vamos subiendo, miren que ya ella va tomando su forma. Trabajé un total de 20 vueltas. Les muestro acá cómo la van a identificar. Nos ubicamos en la primera vuelta de subida, que fue la de punto bajo, y vamos a empezar a contar en forma de zigzag. Recuerden que aquí hay una vuelta encima de la otra. Entonces contamos acá, miren dónde está el punto bajo, 1, punto largo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a trabajar los últimos dos puntos y para finalizar vamos a realizar una vuelta con punto deslizado. Pero antes quiero responderles una de las preguntas más frecuentes que me han hecho en el canal y es cómo solucionar esto. Miren que al momento de trabajar la hebra tiende a enroscarse de esta forma. Entonces, ¿qué hago? Esto siempre se va a presentar. Deben tener mucha paciencia y van a tomar la hebra que viene del ovillo, organiza y estira. Organizan de esta forma, van a ir desenroscando. Yo lo hago así. Se preguntarán ustedes, Mari, ¿esto por qué sucede? Esto pasa al momento de la hebra ir desenroscándose del ovillo. O sea, a medida que vayamos jalando la hebra del ovillo, ella va saliendo así enroscadita. Entonces acá la solución pues más rápida para mí es ir llevando toda esta rosquita hacia abajo e ir estirando. Miren que acá tenemos toda la rosquita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir estirando y levantando la pieza. Miren aquí de esta forma. Y ella va a ir dando vuelta. Ahí va dando vuelta hasta que las rosquitas ya desaparezcan todas de la hebra. Miren cómo queda la hebra desenroscada y lista para continuar trabajando. Este proceso lo pueden repetir las veces que sean necesarias. Retomamos acá en los últimos dos puntos. Miren que aquí realizamos punto corto, pasamos en la base de ese punto y trabajamos punto largo. En el último punto realizamos punto largo, pasamos en el centro de la cadeneta y realizamos punto corto. Acá donde está el marcador retiramos, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y aquí empezamos punto deslizado. Aquí pueden colocar un marcador. Sabemos que aquí iniciamos ya los puntos deslizados. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra. Miren que tenemos dos orejitas en el ganchillo. Deslizamos la primera dentro de la que ya teníamos. Pasamos en el centro de la siguiente. Y aquí deslizamos. El centro de la siguiente. Aquí no vamos a ajustar mucho los puntos. Vamos a darle la altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo. Miren cómo nos van quedando los puntos deslizados. Vamos a continuar trabajando un punto deslizado en el centro de cada cadeneta por toda la orilla hasta llegar acá al punto antes del marcador. Completé los puntos deslizados y llegamos acá al punto que está antes del marcador. Pasamos la aguja en el centro de esa cadeneta y realizamos puntos deslizados. Acá vamos a hacer el cierre de la vuelta. Cortamos la hebra, sacamos la hebra y vamos a hacer el cierre simulando una cadeneta. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos la aguja de ladito. Miren que aquí está el punto donde se está haciendo el cierre, que es donde está el marcador. Pasamos a la cadeneta siguiente y pasamos la aguja aquí, debajo de toda la cadeneta. Ahí. Retiramos de este lado el marcador. Tomamos la hebra, colocamos en la aguja y llevamos hacia atrás.
Vamos a pasar la aguja ahora en el centro de la última cadeneta, de atrás hacia adelante. Aquí debe salir en el centro. Tomamos la hebra reservada y llevamos hacia atrás. Aquí acomodamos muy bien esta hebra, tratando siempre de que esta cadeneta que hemos formado quede del mismo tamaño de las demás. Entonces acá en la parte interna vamos a pasar la hebra debajo de esta lomita. Miren cómo queda el cierre. Ajustamos muy bien. Y vamos a esconder la hebra sobrante debajo de los puntos. Así nos quedó el cierre con la vuelta de punto deslizado. Miren aquí la cadeneta que hemos realizado y así se ven los puntos. Ahora les voy a dar las medidas finales de alto, ubicando acá la primera vuelta de subida. La pieza quedó con 22 centímetros y medio, de ancho 32 centímetros. Si te preguntas, Mari, ¿puedo realizar este proyecto en otro material? Claro que lo puedes hacer, puedes usar el que tengas disponible, puede ser cordón seda, cordón PIP, hilo macramé. Mira que el proyecto original es elaborado en vinipiel y nosotros adaptamos el proceso a trapillo. Aquí lo importante que debes tener en cuenta es que las medidas te van a variar dependiendo del grosor del material. Te voy a compartir la clave que uso para adaptar el material y el tamaño que estoy segura que no te han compartido en otros tutoriales. La clave es en tener en cuenta la forma de la bolsa. Mira que esta tiene forma rectangular. Entonces, en base a eso, yo puedo adaptar tamaño y material. ¿Por qué? Porque si quiero la bolsa más pequeña, realizo la cantidad de puntos necesarias, teniendo en cuenta que la forma siempre debe finalizar rectangular. Para el momento de hacer el cierre, la bolsa sea lo más parecido a la original. ¿Por qué? Porque aquí lo importante de la pieza es que el largo sea superior al alto de la bolsa. Entonces, teniendo en cuenta ya estas proporciones, puedo adaptar el tamaño de la bolsa o trabajarlo con otro material. Vamos a estar colocando ahora el cordón con el que vamos a cerrar la boca de nuestro bolso. Y aquí quiero aprovechar para mostrarles lo espaciosa que queda la bolsa por dentro. Miren que tiene muy buen espacio. Entonces ahora vamos a tomar la pieza y acomodamos de esta forma. Acá desde la base para que los punticos queden rectos uno enfrente de otro. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un marcador en el punto que queda en la esquina y otro en el punto en la esquina de este lado. Ya terminé de ubicar los marcadores. Después del primer marcador, contando este punto hasta el punto donde está el segundo marcador, aquí tenemos 30 puntos. Y contando el punto después de donde está el segundo marcador, de este lado, hasta este marcador tenemos 31 puntos. Recuerden que nosotros trabajamos la pieza con 61 puntos, que es un número impar. Vamos a cortar dos hebras de 120 centímetros de largo cada una, que al dividir en dos partes debemos tener 60 y 60 centímetros. Tomamos una aguja lanera para la costura, pasamos la hebra, nos ubicamos acá debajo del punto donde está el marcador, miren que es un punto largo, y esta hebra la vamos a estar pasando donde están los puntos bajos, no en los puntos deslizados. Voy a pasar la aguja en la base del punto bajo, aquí. Y voy a estar contando 6 puntos y en el punto número 7 saco la aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7 sacamos la aguja. Miren que es en medio de estos dos puntos y acá dejamos 6 puntos libres. Cuento 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 7 paso la aguja hacia adentro. Cuento 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llevo la aguja hacia adentro y acá
Miren que tenemos el marcador encima de un punto largo. Voy a sacar la hebra acá, debajo del marcador donde está el punto largo. Saco la hebra de este lado. Miren que acá vamos a enhebrar ahora el otro lado. De este lado pasamos la aguja donde está el punto bajo, en medio del punto bajo y el punto largo. Aquí. Contamos después 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 7 sacamos la aguja. Regresamos acá con 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 7 pasamos la aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 7 regresamos. Repetimos de este lado. En el punto 7 pasamos la aguja. Sacamos acá. Miren que aquí está el marcador. Pasamos acá de este lado. Punto largo al ladito. Aquí. Entonces acá, Mari, ¿cuántos puntos debo dejar de espacio? Yo dejé 6, dependiendo del tamaño. Puedes dejar 5, puedes dejar 4, puedes dejar 7. Ya depende de la superficie, la cantidad de puntos que tengas. Siempre debes ingresar de este lado, dejando un espacio mínimo de 3 o 4 puntos. Y acá debes sacar, dejando en medio 1 o 2 puntos. Vamos a colocar la siguiente hebra y la idea es que cada una finalice en lados opuestos. Mira que esta finalizó de este lado y esta que vamos a colocar ahora debe finalizar acá. Entonces iniciamos pasando acá donde finalizó la anterior. Vamos a pasar la aguja. Miren que aquí tenemos el punto largo debajo del marcador. De este lado punto corto, punto corto. Pasamos la aguja donde está el punto corto, acá a este lado, dejando aquí estos 3 puntos como lo hicimos del otro lado. Aquí el proceso siguiente es muy sencillo porque lo que vamos a hacer es pasar la aguja de regreso donde está la hebra anterior. Miren aquí. Pasamos donde está la siguiente hebra. Regresamos donde está la siguiente. Pasamos acá donde está la siguiente hebra. Y acá vamos a salir. Tenemos acá la hebra de este lado. Aquí donde está el punto largo. En medio del punto largo y el punto corto. Ahí. Ya tenemos la hebra de este lado. Vamos a repetir el proceso con la siguiente. Pasamos acá donde está el siguiente marcador, contamos 1, 2, en el tercero llevamos la hebra hacia adentro. Acá pasamos donde está la hebra, acá de este lado repitiendo el proceso anterior y sacamos la hebra nuevamente. Miren que aquí tenemos el punto largo en este punto. Ya colocamos los cordones, aquí cerramos y miren cómo queda. El largo, pues lo voy a cortar aquí, un poquito más abajo. Vamos a estar colocando ahora las bolitas aquí en las punticas de las hebras. Y aquí vamos a realizar este tipo de nudito. Pasamos 1, 2 y 3.
aquí muy bien, cortamos. Realizamos aquí un nudito y pasamos 3 veces la hebra dentro del círculo. Una, dos y tres. Aquí ajustamos y cortamos el excedente. Vamos a realizar la manigueta. Esta va a ser corta y voy a usar la cadena de 45 centímetros. Miren que esta tiene los eslabones grandes. Voy a trabajarla con la aguja de 4.5 para que los puntos me queden bien ajustados. Y si quieren realizar la manigueta más grande, entonces deben aumentar el tamaño de la cadena. Pasamos la aguja en el centro de la cadena. Tomamos hebra dejando un pedacito para esconder debajo de los puntos. Y cerramos. Pasamos la aguja nuevamente. Tomamos hebra. Tenemos dos orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por las dos. Hemos realizado aquí nuestro primer punto bajo. Pasamos la aguja nuevamente en el centro de la cadena. Y realizamos punto bajo. Acá en la siguiente cadena vamos a realizar dos puntos. Pasamos la aguja. Realizamos el primero. Pasamos la aguja nuevamente. Y realizamos aquí el segundo punto. Realizamos dos puntos en la siguiente cadena. Uno y dos. Así nos va quedando y miren que el proceso es muy sencillo. Vamos a continuar trabajando dos puntos en el centro de cada eslabón hasta llegar acá al último y aquí tenemos un total de 30 cadenas. Llegué ya a la última cadena. Aquí vamos a realizar un aumento de 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro y 5. Pasamos a la siguiente y realizamos dos puntos. A la siguiente. Continuamos trabajando de este lado dos puntos en cada eslabón hasta llegar acá al último, donde les voy a mostrar cómo van a hacer el cierre. Llegamos a la última cadena, vamos a completar de este lado el aumento. Acá ya tenemos los dos puntos que fueron los primeros. Vamos a realizar dos puntos y el punto número 5 se va a formar al momento de realizar el cierre de la vuelta. Antes de hacer este proceso, verifiquen que hayan trabajado dos puntos en cada cadena, que no les haga falta ninguno. Entonces pasamos la aguja y realizamos acá el primer punto. Pasamos nuevamente, realizamos el segundo y aquí vamos a cortar la hebra. Sacamos y hacemos el cierre. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta, pasando también debajo de la lomita que está en la parte de atrás. Miren que salió del centro. Toman la hebra reservada, llevan hacia atrás
y aquí ajustan la cadena. Realizamos aquí los 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta hebra la vamos a esconder con mucho cuidado debajo de los puntos. Ya tenemos la manigueta lista. Les muestro el resultado final. Miren qué hermosa, como se ve en la parte de atrás. Me encanta este tipo de manigueta porque es bastante resistente y no cede con el peso de la bolsa. Miren lo firme que es. Les voy a dar las medidas para que tengan una guía. De largo finalizó con 46 centímetros, de ancho 3 centímetros. Vamos a colocar ahora las argollas. Nos ubicamos en los últimos 3 puntos, 1, 2 y 3. Pasamos debajo de la segunda, miren, 1 y 2. Y acá de este lado también vamos a pasar debajo de la segunda. 1 y 2, dejamos esta cadena libre. Entonces pasamos acá debajo de esta. Acomodamos acá muy bien y repetimos el proceso de este lado. Vamos a estar colocando la manigueta. Deben tener en cuenta que la parte derecha quede hacia arriba y nos ubicamos acá a este lado donde están las hebras. Abrimos acá un poquito. Miren, aquí está el punto largo y los dos puntos bajos. Entonces pasamos ahí la argolla. Así quedó la manigueta ya colocada. Las hebras las pasé dentro de la argolla. De este lado también. Miren cómo se ve. Vamos a colocar ahora la cadena. Colocamos también la plaquita. Esta la voy a acomodar en la tercera fila. 1, 2 y 3. Cierro acá las patitas en la parte interna. Hemos completado todo el proceso de la bolsa. Esta quedó pesando 590 gramos. Es una bolsa de tamaño mediano con muy buenas proporciones y el resultado miren que es hermoso. Todos los detalles quedó muy bonita. Las medidas son las mismas que les di al momento de subir el alto de la pieza y en la descripción te voy a dejar todos los detalles. Gracias por acompañarme hasta el final de la clase. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides por favor dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.